Está en línea el colega Pablo Fernández Blanco. Pablo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo para toda tu audiencia. Bueno, si me permitís primero, porque seguramente muchos te leen, pero como siempre nos ocurre a todos, ¿no? Hay un universo que nos reconoce y otro ante el cual debemos presentarnos. El colega Fernández Blanco lleva adelante un trabajo, la verdad que sigo con muchísima atención y del cual aprendo y obtengo datos valiosos en cada ocasión en sus publicaciones. En este caso tiene que ver con una publicación suya que apunta al tema de la cuestión que está vinculada a la denuncia que pretende llevar adelante el presidente Fernández en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en donde en un título muy interesante dice: pelea sin dinero, un ajedrez arriesgado que puede ventilar secretos kirchneristas. Contanos un poco, ilustrarnos un poco sobre esto, Pablo, porque después de leer tu artículo digo, esta gente está más ausente de la realidad de lo que yo creo, se van a terminar pegando un tiro en el pie. Claro, bueno, en realidad puede ocurrir, puede ocurrir. Yo se nota la titulo ajedrez justamente porque es un movimiento de fichas que de alguna manera es consciente, es decir, el presidente Alberto Fernández es, y él más que nadie, porque él entiende de números, más allá de lo que algunos digan, por su larga trayectoria en la función pública, sabe de qué estamos hablando y sabe que a veces las cosas pueden salir de una manera distinta a la prevista. Pero si querés, para que la gente, quizás el que no está tan metido en tema, entienda un poco de qué se trata. Básicamente, el gran caballito de batalla en este momento del gobierno del Frente de Todos contra el macrismo es la millonaria deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Fue un acuerdo por 57.000 millones de dólares, esto es, para que entendamos, muchísimo más que las reservas que tiene hoy el Banco Central de la República Argentina, de los cuales llegaron al país de manera efectiva, es decir, llegaron a las cuentas nacionales 44.000 millones de dólares. Esto es un dineral, este es el punto uno. Lo que dice Alberto Fernández es que de alguna manera esta decisión de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede ser investigada y que en realidad sirvió no para defender los intereses del país, sino para fugar divisas, para que los amigos de Mauricio Macri puedan fugar divisas al exterior. Es decir, para que el amigo de Mauricio Macri que tenía pesos y quería comprar dólares, tuviese los dólares en un momento de restricción de dólares de la Argentina, esos dólares habrían venido del Fondo Monetario Internacional y entonces lo que se planteó como un acuerdo a nivel nacional fue en beneficio de pocos. Obviamente, si esto se llegara a corroborar, es un escándalo político de dimensiones inusitadas. Ahora, yo empecé a investigar un poquitito más de qué se trata y yo veo que se puede comparar, por un lado, el caso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional con la causa que ahora se presentó, como vos bien decías, la semana pasada, una querella en el juzgado de Capuchetti, acá, para investigar justamente todo eso. Están investigados expresidentes del Banco Central y exministros de Economía. Te decía, veo que la judicialización del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es de alguna manera comparable con la causa dólar futuro de Cristina Kirchner. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad uno puede pensar lo que quiera, yo no me voy a meter en este terreno a juzgarlo, si querés después lo podemos hacer. Uno puede decir, ¿fue una mala decisión de política económica vender dólar barato a futuro en la gestión de Cristina? ¿Fue una mala decisión económica tomar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la gestión de Macri? Eventualmente hay quien puede estar de acuerdo y quien puede estar en desacuerdo. Ahora, es muy difícil de demostrar lo que dice Alberto Fernández de que en realidad esto sirvió para fugar dinero. Los propios documentos públicos no lo dicen así. Y lo que no está contando Alberto Fernández y lo que no está contando Cristina Kirchner, y algo que parece radicalmente borrado de la memoria de los seguidores del primer kirchnerismo, los que levantan la bandera de Néstor Kirchner, es que muchas de las deudas que en realidad pagó Néstor Kirchner, lo único que hizo fue cambiarlas de ventanilla. Yo sé que esto que estoy diciendo puede ser muy irritante, pero vos recordás que en el año 2006 fue un gran acto de soberanía, entre comillas, pagarle la deuda que la Argentina tenía con el Fondo Monetario Internacional, un poquitito menos de 10.000 millones de dólares. Vino Kirchner, se plantó y en un solo pago dijo: yo le pago al fondo y la Argentina vuelve a ser un país autónomo de las políticas de Washington. Bueno,
Resulta que, primero, no es que le pagó al fondo, le pagó al fondo a través de reservas del Banco Central. Entonces yo te pregunto, ¿vos qué preferís? ¿Tener 10.000 millones de dólares más de reservas en el Banco Central o tener una deuda menos por 10.000 millones de dólares? Y acá, yo no sé, hoy por ejemplo nos vendría muy bien 10.000 millones de dólares de reservas adicionales en el Banco Central. ¿Qué pasa? Kirchner le puso un bono, una letra intransferible al Banco Central, es decir, tenía un crédito el Banco Central con el Tesoro argentino, pero con ese crédito no podía hacer nada. No es como el plazo fijo transferible. Vos tenías la letra y te quedabas con la letra, que encima no le pagaba prácticamente interés al Banco Central. Era un muy mal negocio para el Banco Central. Entonces cambió de ventanilla esa deuda. Otro ejemplo más, porque a mí lo que me molesta es la hipocresía del discurso político a veces. Te doy otro ejemplo más, Club de París. El acuerdo con el Club de París por una vieja deuda argentina lo cerró Axel Kicillof. El que salió en la tapa de los diarios fue Kicillof, que dijo: llegamos a un acuerdo con el Club de París. Ahora, cuando vos empezás a rasgar un poquitito la pintura, te das cuenta que la gestión de Kicillof llegó a pagar apenas una cuota. Claro. Y, si mal no recuerdo, 4 cuotas fueron pagadas por el gobierno de Mauricio Macri, que hoy es presentado por el Frente de Todos, ante todos, como el gran endeudador del país. Bueno, ahí hay 2 o 3 cosas que me gustaría precisar, ¿no? A ver, primera cuestión. Los actos de gobierno en democracia, en particular, porque cuando se intentó separar los actos de gobierno de la época del poder en relación a la cuestión financiera, siempre chocó en el plano judicial con una imposibilidad fáctica de separarlos, es decir, son ilegítimos, ¿no? Todos se terminaron legitimando. Tienen una peculiaridad, pero la otra peculiaridad y la más importante de la que vos citás, hablando de la hipocresía, cuando se hace una construcción de un relato, yo tengo muy presente, en principio, Lula da Silva había cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional de Brasil, horas después le sigue Néstor Kirchner con esto que fue un acto importante. Exacto. Un acto importante, pero ahí tiene 2 derivaciones que son impactantes. Yo pensaba ya en ese momento, y después de leer tu artículo, tu datado artículo, digo, mirá si se hubiera constituido un fondo soberano como el que tiene Noruega, digamos, ¿no? Y se utilizase, por ejemplo, como herramienta de crédito interno, que ha sido una larga discusión en la Argentina, cómo brindar crédito interno a los sectores pymes, mini pymes, por citar algo. Y la otra cuestión, cuestión es que inmediatamente comenzaron a tomar deuda con Venezuela, el 15% anual, como está haciendo el actual ministro, que convirtió deuda en pesos, deuda en dólares al 18% anual. Diste en la tecla. Si querés, sí. Me extiendo un poquito con la primera parte. Dime. Acá hay una cuestión, porque lo simbólico es fuerte también. Es decir, acá son decisiones económicas, pero la que toma la decisión es la política. Y el político quiere ganar elecciones. Y aquí Kirchner veía claramente que le rendía pelearse con Washington. Le rendía en términos electorales distanciarse del Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo le digo a toda tu audiencia con un gran dolor en el corazón que el mejor crédito es el del Fondo Monetario. Sí, no hay nadie que te preste plata a una tasa más baja que el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo ridículo de Kirchner en aquel momento, desde el punto de vista económico, ojo, desde el punto de vista político fue una jugada brillante, porque a partir de eso nació un mito que dura hasta hoy, y es que el kirchnerismo es desendeudador. Es desendeudador parcialmente, y es desendeudador por reestructuraciones de deuda, no porque paga la deuda. Es decir, si yo me fui a la banquina y sí, voy a negociar un precio distinto, pero también me implica una pérdida de credibilidad a nivel mundial. Con respecto a lo que vos mencionás, el caso de Venezuela, acá se da la ridiculez de que en términos económicos, insisto, de que en 2006 vos pagás un montón de plata al Fondo Monetario Internacional y 2 años después le estás pidiendo plata mucho más cara a Chávez, con muchos menos mecanismos institucionales. Ya sabemos de la embajada paralela, de todo lo que ocurrió con Venezuela, la expulsión de Techín. Es decir, en un contexto completamente distinto. Vos, por no querer mostrar que tenés cierta cercanía a Estados Unidos y Washington, sede del Fondo Monetario Internacional, terminás pidiéndole plata a Caracas. Es un muy mal negocio económico. Por eso digo, a veces la política nos conduce a muy malos negocios económicos. Y con respecto, te agrego algo más si puedo. Sí, por favor. Un fondo anticíclico, que es una idea interesante y es una idea que
que es más vieja, no es nada nuevo en la economía, es viejísima la idea, y tiene resultados bastante demostrados, por ejemplo, en los países nórdicos. Ahora, tu fondo anticíclico, si querés, y que me perdonen los economistas, de alguna manera acá son las reservas del Banco Central. El problema es que acá el Banco Central se usa específicamente para trazar el tipo de cambio, te hablo de 2003 hasta ahora, y en esto incluyo al gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Una parte de la gestión de Sturzenegger. El Banco Central se usa para trazar el tipo de cambio, es lo que está pasando ahora. Ahora tenés cepo, cepito, cepazo, y vos ves que el tipo de cambio no sube, entonces se crea la sensación de que el peso vale un poco más. Esto es, como menciona mi Willy Cohen, es el efecto pebete. Vos lo aplastás, pero el pebete cuando sube incluso más que el primer, toma una dimensión incluso mayor que la que tenía originalmente, porque se carga de aire. Con el dólar pasa lo mismo. Sí, bueno, eso yo creo que hoy hasta el más distraído de los argentinos, desde aquel quien ha visto un dólar de Perón en el balcón de la Rosada hasta hoy, está como claro cuál es este juego, ¿no? Sí, está muy claro ya. Los argentinos no van a ser sorprendidos como fueron sorprendidos con el Rodrigazo, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la verdad que chapó por tu trabajo y gracias por compartir ese conocimiento desarrollado en tus textos con nosotros en la 99.9. Que tengas un muy buen día, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, a quienes escucharon es a un colega periodista, les digo, sigan su trabajo en el diario La Nación, porque verdaderamente es un trabajo muy importante, muy